Las citas significan dar crédito al autor, ya sea por su pensamiento, por sus ideas o por sus frases. Por ejemplo, si agregas una frase de alguien reconocido en tu campo de investigación, debes citar el autor original. Si no realizas las citas correctamente, podrás ser acusado de plagio, lo que puede tener graves consecuencias a nivel académico como jurídico. Citas cortas de menos de 40 palabras entre paréntesis. Se utiliza para dar énfasis en el contenido. Por tanto, el texto debe ir entre comillas y al final del texto se debe de colocar un paréntesis que debe de constar del nombre del autor, fecha de publicación del artículo y el número de página. Seguido a esto se coloca el punto final. Cita narrativa. Es cuando se realiza énfasis en el autor. Por lo general, se coloca en primera instancia el apellido del autor seguido por la fecha de publicación. Posterior a esto se coloca el texto entre comillas y al final el número de página. Citas en bloque de más de 40 palabras en paréntesis. Están basadas en el contenido del texto y se van a encontrar al final del mismo, entre paréntesis. Cabe destacar que esta cita no lleva comillas y dentro del paréntesis ubicado al final del texto debe constar el nombre del o los autores, la fecha de publicación del texto, el número de página y se cierra el paréntesis seguido de un punto final. Citas en bloque de más de 40 palabras. Narrativas. Están basadas en el autor. El nombre del mismo aparece en el inicio de la cita, apareciendo primero el apellido, seguido por la fecha de la publicación del texto. Al final del texto se coloca el número de página. Cabe destacar que esta cita no lleva comillas. El parafraseo. Cuando un lector es capaz de parafrasear un texto, revela la comprensión del contenido que está leyendo. Así pues, el parafraseo o la paráfrasis consiste en expresar los contenidos de un texto con las propias palabras y con organización, continuidad y coherencia, características que deben presentar el pensamiento y los principales contenidos propuestos por el autor original, siendo así una idea guía en desarrollo del contexto que estemos realizando, ya sea académico, de informe, de ensayo, entre otros. Continuamos. Aquí analizaremos lo que es la cita de uno o varios autores. Podemos entender que en este cuadro, actualizado por el Manual de las Normas APA de séptima edición, se puede definir cómo se realiza la cita parentética narrativa, ya sea para un autor, para dos autores, para tres o más autores, para un autor corporativo con abreviatura y un autor corporativo sin abreviatura. A continuación, daremos unos ejemplos para su mejor comprensión. Continuamos. Aquí analizaremos lo que es la cita de uno o varios autores. Podemos entender que en este cuadro, actualizado por el Manual de las Normas APA de séptima edición, se puede definir cómo se realiza la cita parentética narrativa, ya sea para un autor, para dos autores, para tres o más autores, para un autor corporativo con abreviatura y un autor corporativo sin abreviatura. A continuación, daremos unos ejemplos para su mejor comprensión. Evitando ambigüedad. Como explicamos en la sección anterior, no debemos utilizar el et al si esto crea ambigüedad en la cita. ¿A qué nos referimos? Tomemos como por ejemplo que queremos citar la obra de Pérez García Sánchez y Rodríguez 2020 y la obra de Pérez Martínez Ferreira y de Rodríguez 2020. Pérez et al 2020 y Pérez et al 2020 serían lo correcto, pero tenemos un error aquí, puesto que la regla anterior de Pérez et al, esto generaría una ambigüedad en el lector, puesto que no podría comprender o entender a qué obra nos referimos. Para evitar este problema debemos escribir la cantidad de apellidos necesarios para que se logre distinguir las obras, luego del et al. Entonces quedaría de la siguiente manera: Pérez, García et al. 2020, Pérez, Martínez et al. 2020. Como conclusión, podemos entender que las citas APA son instrucciones que nos ayudan y nos permiten a los escritores a elegir el nivel apropiado de citas, mismas que ayudan a evitar el plagio y el autoplagio. Aprende cómo citar libros, tesis, videos, redes, en base al Manual de Actualización séptima edición de Normas APA.
Dentro de estos beneficios podemos entender que garantiza una presentación clara y ordenada, permite que otras personas, ya sean los profesores, consultores de tesis, puedan tener una mayor accesibilidad a la ubicación de la información de los documentos utilizados. Son aceptados a nivel internacional, actúan como una guía práctica para facilitar la lectura y es de útil en la preparación y posterior a la presentación de documentos escritos, académicos, universitarios, entre otros de alto nivel.